¿Alguna vez te has enterado de que todo lo que creías sobre tu relación era una mentira? Así fue como descubrí que mi prometido nunca me amó realmente. Recibí un video donde él admitía que solo se casaría conmigo por comodidad financiera, mientras planeaba seguir con su amante. Ahora, me encuentro preguntándome si lo que hice fue venganza justa o si simplemente me dejé llevar por el dolor. ¿Actué correctamente o soy la villana de la historia? Les contaré mi versión y quiero saber qué opinan. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que escribir sobre esto, mucho menos que sentiría el deseo de exponer todo lo que mi exprometido me hizo. Parece una locura, pero la traición y el engaño comenzaron mucho antes de lo que yo me imaginaba. Todo parecía perfecto. Estábamos planeando nuestra boda, ya tenía el vestido, el lugar, todo listo. Era la típica historia de cuento de hadas. ¿Me entiendes? Pero ¿quién diría que un simple video, un detalle que mi prometido pensó que jamás llegaría hasta mí, transformaría toda mi vida en una pesadilla? Era el día de su despedida de soltero. Él estaba con sus amigos y yo, pues, estaba en casa. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Como cualquier persona, pensé que estaría disfrutando de la fiesta con los amigos. Jamás imaginé que el video que llegó a mis manos tendría tanto poder. Era raro, ni siquiera sabía por qué lo estaba viendo, pero una parte de mí sentía que debía hacerlo. Algo en mi interior me decía que necesitaba ver lo que estaba por llegar. Recibí el video por mensaje, en un momento en el que no me lo esperaba. El nombre de quien lo enviaba no me decía nada, pero al abrirlo, vi la cara de Esteban, mi prometido. De inmediato me hizo sentir incómoda, porque la mirada que tenía en ese video no era la misma de siempre. No era la cara del hombre que me había pedido en matrimonio, no era la mirada del hombre que juró amarme y estar conmigo para siempre. Esa mirada estaba llena de algo que no podía identificar en ese momento, pero sabía que no era amor. Al principio, pensé que estaba equivocado, que tal vez era una broma de sus amigos o algo así. Pero mientras avanzaba el video, escuché lo que mi prometido decía, y en ese momento, sentí que el suelo se me caía. Esteban no solo me estaba engañando, no solo me estaba mintiendo. No, él estaba planeando casarse conmigo por razones completamente distintas a lo que yo pensaba. La razón real de que Esteban quisiera casarse conmigo no tenía nada que ver con amor, ni con un futuro juntos. No, él quería la vida financiera cómoda que yo podía ofrecerle. Esa era la única verdad. Mi cabeza dio vueltas, no podía dejar de pensar en esa imagen. No podía dejar de escuchar sus palabras. Me casaré con ella, será perfecta para la vida que quiero tener, pero la que amo de verdad es otra, y no puedo dejarla. Después del matrimonio, seguiré viéndola, será mi amante. Ella es mi verdadero amor. Esas palabras, esas malditas palabras, me destrozaron. La persona con la que iba a casarme estaba planeando su futuro con otra mujer mientras me usaba para asegurarse una vida cómoda. Por supuesto, todo esto pasó mientras yo estaba en casa, sin sospechar nada, mientras él estaba disfrutando de su fiesta con sus amigos, celebrando lo que pensaba que sería su última noche como hombre libre, pero en realidad, era solo un paso más para seguir engañándome. La traición ya estaba ahí, en el aire, y yo no lo veía. Fue ahí cuando algo en mí cambió. Fue en ese momento cuando decidí que no iba a ser la tonta que pensaba que todo era perfecto. Decidí que no iba a ser la víctima, que esta vez no iba a quedarme callada, ni dejarlo salir con la suya. Si él me había engañado, si él me había traicionado, pues yo también iba a hacer lo mismo. No pensaba perdonarlo, ni entenderlo, ni mucho menos ser la mujer engañada que pasa por alto sus mentiras. Ahora estaba en mis manos hacer que pagara por lo que me había hecho. Por supuesto, no podía dejarlo simplemente. No iba a dejar que las cosas quedaran así. Si él quería una vida cómoda, entonces que la tuviera, pero no a mi costa. Así que tomé una decisión. Me vestí de una forma completamente casual, sin preocupaciones, sin hacer nada que pudiera delatar mis verdaderas intenciones, y me dirigí a ese lugar con algo en mente, una venganza. La verdad es que cuando miro hacia atrás, hay tantas señales que no quise ver. En el fondo, siempre supe que algo no estaba bien, pero estaba tan enamorada, tan cegada por la idea de un futuro con él, que preferí ignorarlas. Esteban no era un hombre perfecto, pero, ¿quién lo es? Todos tienen sus defectos, y siempre le busqué una excusa por cada pequeño detalle. Él es muy cariñoso, tal vez un poco distraído, pero siempre me apoyó, decía yo, intentando justificar sus actitudes, esos pequeños gestos que se volvían más grandes con el tiempo. Nos conocimos hace años, y al principio fue todo tan mágico. Como en los cuentos, todo parecía perfecto. Yo, con mis sueños de una vida tranquila y estable, y él, con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día. Desde que empezamos a salir, las cosas parecían ir sobre ruedas. Cada cita, cada conversación, cada promesa, parecía tan genuino. Esteban siempre fue un hombre atento, preocupado por mí, por mis intereses. Era el tipo de persona que se aseguraba de saber todo sobre ti, para que cuando necesitabas algo, él ya tuviera la respuesta. Recuerdo esa primera vez que me dijo que me amaba. Fue una tarde cálida en un café, y él estaba tan nervioso que casi no podía mirarme a los ojos. Pero cuando lo hizo, su mirada era tan profunda que en ese momento, pensé que me decía la verdad. Era tan sencillo, tan perfecto, que no podía imaginar que algo pudiera arruinarlo. Al principio, todo fue como lo que las películas de amor nos venden. Cenas románticas, salidas al cine, pequeñas sorpresas. Poco a poco, nuestra relación se fue intensificando, pero también fueron surgiendo esos detalles raros que no podía identificar. Como esos silencios incómodos cuando le preguntaba por su pasado, o esas noches en las que se quedaba trabajando hasta tarde, aunque nunca decía en qué estaba trabajando. Yo pensaba que estaba siendo paranoica, que las inseguridades no tenían cabida en una relación tan bonita, tan perfecta. Con el paso de los meses, las señales se hicieron más evidentes, pero me negaba a verlas. Había días en los que sentía que algo no estaba bien, como esa vez en que Mariana, mi hermana, me preguntó si confiaba completamente en Esteban. Claro que sí, ¿por qué no? Le respondí con una sonrisa, pero en el fondo me sentía insegura.
Nunca me dio razones para desconfiar, pero algo dentro de mí sabía que no todo era tan perfecto como lo mostraba. Mi hermana, por otro lado, siempre fue muy perceptiva. Siempre me dijo que Esteban tenía algo raro, algo que no cuadraba, pero yo nunca la tomé en serio. Pensaba que Mariana solo estaba celosa de mi felicidad, que no quería verme con alguien tan ideal. Le contestaba con bromas, diciendo que me cuidara de sus propios problemas sentimentales. Pero Mariana, como siempre, tenía razón. Esteban siempre fue un hombre muy social, eso no lo puedo negar. Estaba rodeado de amigos y conocidos, pero había algo extraño en su círculo de amigos. Diego, uno de sus mejores amigos, era un tipo simpático, pero había algo en el que no me gustaba. No sé si era la manera en que miraba a Esteban o el hecho de que siempre estaba demasiado cerca de él en las reuniones. Siempre pensé que Diego era solo un buen amigo, pero si hubiera sabido lo que sé ahora, habría prestado más atención a esos pequeños detalles. No lo supe en ese momento, pero todo lo que parecía ser normal estaba basado en mentiras. Las promesas que Esteban me hizo, esas promesas de amor eterno, nunca fueron sinceras. Él me veía como un medio para conseguir lo que realmente quería, no como la mujer con la que soñaba construir una vida juntos. Yo era su solución financiera, el billete que le garantizaría una vida cómoda, y para conseguirlo, estaba dispuesto a traicionarme, a mentirme, a engañarme. No era un simple error, no era un desliz, era un plan calculado. Todo esto lo supe después, cuando vi ese video, pero mirando atrás, me doy cuenta de que la traición siempre estuvo presente. Esteban y yo comenzamos a alejarnos de forma gradual, y aunque yo no lo entendía en ese momento, algo dentro de él ya había cambiado. Él ya no era el hombre que conocí, el que me prometió estar a mi lado para siempre. No, el hombre que vi en ese video no era mi Esteban. Era un extraño, alguien dispuesto a manipularme y engañarme para conseguir lo que quería. Y Diego, ese amigo que siempre estuvo cerca, era el cómplice perfecto en este juego de traiciones. Es increíble cómo una relación que parecía tan sólida puede desmoronarse por completo cuando se descubre la verdad. Y ahora que lo pienso, cada mentira, cada gesto, cada palabra vacía tiene más sentido. Todo lo que viví junto a él fue solo un camino hacia su propio beneficio. Esa noche cambió todo. Estaba decidida, tenía claro lo que tenía que hacer. Ya no era la misma, no podía seguir viviendo la mentira que él había creado. Así que tomé esa decisión que me dolió, pero me dio poder. Me vestí de forma casual, sin dar nada por sentado, con una calma que no sentía por dentro. No quería que me reconocieran por mis emociones. Quería que él viera en mí algo más allá de la mujer que había planeado casarse con él, una mujer dispuesta a vengarse, a mostrarle que ya no estaba dispuesta a ser la tonta. Mi cuerpo estaba tenso mientras me acercaba al lugar. Cada paso me llenaba de más ira, más tristeza, y a la vez, una extraña sensación de libertad. Cuando llegué, vi a los amigos de Esteban, celebrando como si todo estuviera bien, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía la verdad. Esteban estaba allí, riendo y conversando, sin saber que en un par de minutos su mundo iba a desmoronarse. Me acerqué y me aseguré de que no me viera llegar, de que no sospechara. El ambiente estaba lleno de alcohol y risas, pero para mí todo estaba nublado por una rabia incontrolable. Cuando lo vi, sentado con su copa en la mano, su cara llena de esa sonrisa que siempre me había derretido, todo me pareció un mal chiste. Esa sonrisa que ahora sabía que era falsa, como todas las promesas que me había hecho. Estaba tan tranquilo, tan seguro de que todo saldría como lo planeaba, que ni siquiera me vio llegar. Eso fue lo peor. Él me veía como una tonta, como si yo fuera solo una etapa más en su vida, una etapa que terminaría después de la boda, para continuar con su verdadero amor. No me acerqué de inmediato. Observé cómo él charlaba, cómo sus amigos le daban palmaditas en la espalda, celebrando como si nada estuviera pasando. En ese momento, sentí una mezcla de asco y tristeza. Asco por ver a la persona en la que había confiado tan profundamente y tristeza por darme cuenta de que todo lo que había vivido con él había sido una mentira. El tipo que me había dicho que me amaba no existía, o tal vez sí, pero se había ido a un rincón oscuro de su alma para dejarle espacio a la mentira, a la traición. Fue entonces cuando decidí que era el momento. Caminé hacia él, con pasos firmes, sin dudar. No sabía exactamente cómo iba a reaccionar, ni qué iba a hacer después de eso, pero sentí que debía hacerlo. En ese momento, me di cuenta de que ya no me importaba lo que él pensara, ni sus explicaciones. Lo que me importaba era mostrarle, con todas las pruebas que tenía, que sabía todo, que ya no podía engañarme más. Me acerqué a él, y cuando me vio, su rostro cambió por un segundo. Pensé que era porque me había visto llegar, pero no, era el pánico que cruzó por su mirada cuando me vio parada frente a él. ¿Qué haces aquí?, me preguntó con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura. No le respondí con palabras. No necesitaba hablar. Saqué el celular de mi bolso, el mismo que había usado para ver el video, y lo lancé sobre la mesa frente a él, justo en sus manos. No le di tiempo para reaccionar. Lo miré fijamente a los ojos mientras su cara pasaba del desconcierto a la negación. No iba a dejar que me mintiera. No iba a permitir que me dijera que lo que había visto no era cierto. Esteban miraba la pantalla, sus ojos recorrían el video una y otra vez, mientras su rostro se iba transformando en una mezcla de sorpresa y miedo. El ambiente a su alrededor se fue apagando, las risas de sus amigos desaparecieron, y ahora solo escuchaba su respiración agitada. Sabía que ya no podía mentir, que ya no podía esconderse detrás de una máscara de amor falso. Ya no había vuelta atrás. Cuando el video terminó, me quedé quieta, observando cómo su rostro se desmoronaba. Él ya no era el hombre con el que había soñado casarme, ya no era el hombre al que le había entregado mi corazón. Ahora era un extraño, alguien que había traicionado mi confianza, mis sentimientos, y lo peor de todo, alguien que me había engañado y usado. El silencio que siguió fue insoportable. Yo lo miraba sin decir una palabra. No necesitaba decir nada más. Su mirada hablaba por él, una mirada llena de culpa, de miedo y de impotencia.
Finalmente, fue él quien rompió el silencio, pero no con las palabras que yo esperaba. No trató de justificarse, ni de pedir perdón, ni de decirme que todo era un malentendido. No, lo que hizo fue lo peor. Me miró y susurró, con una calma desconcertante. Nunca pensé que descubrirías todo esto, pero es tarde para arrepentirme, ¿verdad? Esas palabras fueron como un golpe directo a mi pecho. En ese momento, supe que la traición no solo había sido con otra mujer, sino también conmigo. Estaba claro, él nunca me amó, nunca me quiso. Yo solo era una herramienta para llegar a lo que realmente deseaba. Y ahí, frente a él, entendí lo que debía hacer. El silencio después de sus palabras era insoportable. Yo, parada frente a él, sentía un vacío enorme en el pecho. Es curioso cómo el corazón puede sentirse tan roto, pero al mismo tiempo tan aliviado. Es como si el peso de toda una mentira se hubiera caído de repente, pero dejando un rastro de dolor en su lugar. Él esperaba alguna reacción de mi parte, algo que lo justificara, alguna lágrima tal vez, pero no hubo nada. Yo no estaba allí para rogarle ni para darle explicaciones. Estaba allí para mostrarle la verdad que él había intentado ocultar bajo capas de mentiras, de promesas vacías. Lo que pasó después fue aún más desconcertante. Sus amigos, que hasta ese momento habían estado celebrando como si todo fuera normal, comenzaron a mirarnos con incomodidad. Algunos se acercaron a Esteban, tratando de calmarlo, de decirle que no era el fin, que podía explicarlo. Pero lo que no entendían, lo que nadie entendía, es que ya no había nada que explicar. Las pruebas estaban ahí, las mentiras no podían seguir. Yo estaba completamente inmóvil, observando cómo sus amigos trataban de rodearlo, como si aún pudieran salvarlo de lo que ya estaba perdido. Pero no había salvación para él. Esteban, por su parte, no sabía cómo reaccionar. No sabía si enojarse, pedir disculpas o, simplemente, huir. Pero algo dentro de él ya había cambiado. No podía mirarme a los ojos como lo hacía antes. Esa confianza en su mirada ya no existía. Estaba roto, en pedazos, y aunque quisiera, ya no podía reconstruir lo que había destruido. Fue como si el video hubiera sacado a la luz toda la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo, y lo había dejado expuesto ante todos. Lo siento, Carmen, lo siento mucho, me dijo en voz baja, con una desesperación que parecía sincera, pero que yo ya no podía creer. ¿Cómo podría creer en sus palabras? ¿Cómo podría creer en alguien que me había traicionado de la manera en que lo hizo? No, Esteban, tú no entiendes. Le respondí con una calma que me sorprendió. No se trata de pedir perdón. Se trata de que ya nada de esto tiene sentido. Ya nada puede volver a ser como antes. Tú no solo me traicionaste a mí y a todas las promesas que me hiciste. Tú me engañaste, y no solo con otra mujer, sino con la idea de que éramos felices. Y no sé si lo hiciste por dinero, por comodidad o porque realmente pensabas que podrías seguir viviendo esta mentira, pero ahora ya no puedes. Ya no hay marcha atrás. Fue en ese momento cuando vi la realidad reflejada en sus ojos. Él entendió que ya no quedaba espacio para más excusas, para más mentiras. Las palabras de arrepentimiento salieron de su boca, pero ya no significaban nada. Voy a arreglarlo, te lo prometo. Por favor, no me dejes. Por favor, no quiero perderte. Pero la verdad es que no podía ni siquiera escuchar lo que decía. Cada palabra me sonaba a la misma vieja mentira, a un intento de manipularme una vez más. No lo iba a permitir. Yo ya no era la tonta que creía en sus promesas. Yo no iba a seguir siendo su salvavidas, la mujer que le daba todo, mientras él seguía con su otra vida en las sombras. Diego, ese amigo de Esteban, no se atrevió a decir nada. Quizás sentía vergüenza, quizá no sabía qué hacer ante lo que acababa de pasar. Pero lo que sí noté fue que se acercó a mí, con una mirada diferente, casi de compasión, como si estuviera sintiendo que todo esto no solo le afectaba a Esteban, sino también a él. Pero no había compasión que valiera. Ya no tenía lugar en mi vida ni él, ni Esteban. Mariana, mi hermana, llegó justo después, y al ver la escena, se quedó en silencio. Yo la miré con una expresión vacía, y fue como si en ese momento todo se conectara. Lo que ella me había advertido tantas veces, lo que yo no quería ver, finalmente estaba aquí. Ella también sabía que todo estaba roto, que no había vuelta atrás. Me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo encontré algo que Esteban nunca me dio, comprensión y apoyo. Mariana era la única que entendía realmente lo que sentía, lo que había estado viviendo. Las horas siguientes fueron una mezcla de caos y calma. Esteban seguía tratando de hablar, de justificar lo injustificable, de hacerme creer que aún podía salvar nuestra relación, pero ya no podía escuchar sus palabras. Ya nada de lo que dijera podía cambiar la verdad. La verdad que me había golpeado con la fuerza de un tren. Yo ya no quería a ese hombre que había estado mintiéndome todo este tiempo. Finalmente, me levanté y miré a Esteban una vez más. Ya no eres parte de mi vida. Y no me importa lo que digas, no me importa lo que intentes. Ya me cansé de tus mentiras. Y me di la vuelta, sin mirar atrás. Pasaron las horas, pero el dolor seguía clavado en mi pecho como una daga. La rabia, la frustración, la decepción, todas esas emociones se entrelazaban en mi mente, pero había algo más profundo. Era una sensación extraña, como si finalmente hubiera recuperado el control de mi vida, como si por fin estuviera viendo la realidad tal como era, sin filtros ni mentiras. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarme si había hecho lo correcto. ¿Fue lo correcto dejar a Esteban allí, frente a todos, sin más explicación que un video que lo había dejado desnudo ante el mundo? En ese momento me sentí empoderada, casi invencible. Sentí que por fin estaba tomando las riendas de mi vida, que por fin estaba haciendo algo por mí misma, algo que no tenía que ver con él, con lo que él quería, con lo que él necesitaba. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Era eso realmente lo que quería, lo que necesitaba? ¿Vengarme de esta forma? ¿Hacerlo sufrir? En mi cabeza, las preguntas no dejaban de atormentarme.
Había pasado tanto tiempo esperando el momento adecuado para descubrir la verdad. Y ahora que la sabía, ¿qué iba a hacer con ella? ¿De verdad iba a seguir adelante con esta rabia, con este rencor? Durante tanto tiempo, creí que el amor que tenía por él me definía, que nuestras promesas eran la base de mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que todo lo que pensé que era amor, era solo un sueño que él había fabricado para conseguir lo que quería. Comodidad, una vida sin complicaciones, y lo peor de todo, la seguridad de que yo estaría ahí para cumplir su papel, mientras él se escapaba con su verdadera felicidad. Me pregunto si alguna vez lo amé de verdad. Porque ahora, cuando miro atrás, lo que veo no es amor, sino una dependencia emocional. El amor no es un juego de manipulación, no es un contrato en el que te quedas porque crees que es lo que debes hacer. El amor verdadero es respeto, es honestidad, es saber que puedes contar con la otra persona, que no te va a traicionar por su propia comodidad. Y Esteban nunca me dio eso. Yo le di todo, y él solo me dio mentiras. ¿Y por qué? Porque me vio como alguien con quien podía jugar, alguien que nunca cuestionaría sus decisiones, alguien que estaría ahí para soportarlo. Pero ahora lo veo claramente. Yo no era su igual, yo solo era un medio para alcanzar sus propios fines. ¿Y cómo me siento ahora? Vacía, sí, pero al mismo tiempo, liberada. Lo que pensé que era lo más devastador que me podía pasar, ahora se siente como un peso que me he quitado de encima. Ya no tengo que preocuparme por las mentiras que me contaba, ya no tengo que seguir viviendo en la sombra de su engaño. Estoy sola, sí, pero al menos soy libre. No tengo que darme excusas por las cosas que él hizo, no tengo que seguir fingiendo que todo está bien cuando en realidad, lo que tenía con él nunca fue real. Pero, por otro lado, siento esa parte de mí que me pregunta si hice lo correcto. ¿Debería haber sido más compasiva? ¿Debería haberle dado una oportunidad para explicarse? La verdad es que no lo sé. No sé si hice lo correcto, si esta venganza me hará sentirme mejor en el futuro, si algún día podré mirar atrás y pensar que actué de la manera más justa. Pero en este momento, lo que siento es una mezcla de satisfacción y vacío. Ya no soy la misma persona que fue engañada, pero ¿soy una mejor versión de mí misma? ¿Estoy realmente curada de esta herida o solo la estoy llenando con odio? Es un dilema complicado. Porque, aunque siento que lo que hice fue necesario, que no podía quedarme callada, hay algo en mi interior que me dice que tal vez, solo tal vez, debería haber enfrentado a Esteban de otra manera. Pero lo cierto es que las traiciones son como un veneno que se va extendiendo lentamente, matando todo lo que había entre nosotros. Y ahora, ya no sé cómo podría volver a confiar en él, ni si quiero hacerlo. Pero lo que más me sigue rondando la cabeza es esto. ¿Realmente busqué venganza para sanar, o lo hice solo para ver cómo se caía todo alrededor de él? ¿Hice esto porque necesitaba justicia, o solo porque me dolía demasiado la traición? No lo sé, sinceramente. A veces me pregunto si voy a poder superar este capítulo de mi vida, si alguna vez podré mirar a alguien más y confiar, si algún día me atreveré a volver a amar. Y aquí estoy, frente a ustedes, escribiendo todo esto, buscando respuestas, buscando alguna señal que me diga si realmente lo que hice fue lo correcto. Porque, sinceramente, ya no estoy tan segura. La rabia de ese día, la emoción de enfrentar la verdad que tanto temía, me cegó. Ahora que todo ha pasado, no sé si me siento liberada o solo más rota. A veces, me pregunto si la venganza realmente me hizo sentir mejor, o si solo me dejó con más preguntas. El hecho de que Esteban estuviera tan desesperado, tan roto, trató de hacerme sentir como si yo fuera la culpable, como si mis decisiones hubieran sido un error, como si la culpa de todo esto fuera mía. Y sé que debería sentirme bien por finalmente haber sacado toda esa porquería a la luz, pero no puedo evitar preguntarme, ¿es que esto es lo que realmente quiero? ¿Es esta la forma en que quiero vivir mi vida, marcada por la venganza, por el sufrimiento que le causé a alguien que, en su momento, fue tan importante para mí? Sí, él me traicionó, me mintió, me engañó, me hizo creer que éramos felices, mientras estaba con otra persona. Y lo vi en ese video. Vi cómo me miraba y, con una sonrisa en el rostro, me decía que me amaba, mientras ya tenía planes para seguir con su amante. Lo vi en sus ojos. Pero, ¿realmente estaba buscando venganza o solo buscaba justicia? Porque, a veces, me pregunto si lo que realmente necesitaba era cerrar ese capítulo de mi vida de una manera más tranquila, más madura. Tal vez sin todo este escándalo, sin toda esta humillación pública. Tal vez, al final, lo que quería era paz, y no esta guerra que me he creado en mi propia cabeza. Y aquí estoy, contándoles todo esto, a ustedes, personas que no me conocen, pero que pueden juzgarme, que pueden darme su perspectiva, su visión externa de todo lo que ha sucedido. ¿Realmente hice lo correcto? ¿Acaso hay una forma de sanar este dolor sin que el veneno de la venganza me siga consumiendo? Porque ahora siento que soy una mezcla entre la víctima y la villana. Por un lado, él fue el que me traicionó, el que me mintió, el que rompió nuestras promesas. Pero por otro, me pregunto si mi respuesta no fue simplemente la de una mujer herida que solo buscaba hacerle pagar el precio por lo que me hizo. ¿Acaso la venganza es realmente un acto de justicia? ¿O solo una forma de seguir atada a la mentira, solo que ahora, soy yo quien tiene el control? No sé qué hacer con todos estos sentimientos encontrados. A veces, me pregunto si debería arrepentirme de mi venganza. Si debería haber intentado hablar con él, buscar una solución más madura y menos destructiva. Pero la verdad es que, por más que lo intente, no puedo ver cómo podría haberlo hecho. Él me traicionó de la manera más horrible posible, y no sé si alguna vez lo perdonaría por lo que me hizo. ¿Es acaso un error mantenerme firme, dejar claro que no voy a seguir aceptando mentiras en mi vida? ¿O debería intentar encontrar una forma de seguir adelante, pero sin este rencor que ahora me consume? Ahora, les pido a ustedes que me digan qué opinan. ¿Realmente hice lo correcto al enfrentarme a Esteban de esta manera? ¿La venganza es el camino correcto? ¿O debería haber manejado las cosas de otra forma? Porque, honestamente, no sé si lo que hice me hace una heroína, una mujer fuerte que no permitió que la pisotearan, o si solo me hace una mujer rota que perdió su dignidad en la rabia de la venganza.
Así que, los dejo a ustedes, con esta historia, con mis dudas y mis preguntas. ¿Qué piensan? ¿Soy la mala de la historia? ¿O simplemente soy una mujer que finalmente se dio cuenta de que merecía algo mejor que las mentiras y las traiciones que me ofreció Esteban? Les agradecería mucho sus opiniones, sus consejos, porque de verdad no sé si he hecho lo correcto. Mi corazón está dividido y necesito saber si realmente estoy haciendo bien al seguir mi camino sin mirar atrás, o si hay algo más que debería considerar. Actualización 1. Chicos, no saben lo que ha pasado desde que publiqué esta historia. He estado leyendo sus comentarios, y aunque muchos de ustedes me apoyan, también he visto que algunos creen que fui demasiado lejos. Pero ¿saben qué? No me arrepiento de nada. Esteban ha intentado contactarme varias veces, y su familia también, pidiéndome que lo perdone y que no destruya lo que construimos. Pero la verdad, todo lo que construimos fue sobre mentiras. Él ya había tomado su decisión, y si pensó que iba a quedarme callada o que iba a seguir con él después de todo lo que descubrí, estaba muy equivocado. Ahora me doy cuenta de que al final no solo le di su merecido, sino que también le dejé claro que no tolero las traiciones. Y aunque no quiero seguir en ese ciclo de venganza, no me arrepiento de haberlo enfrentado. El único error sería haber dejado pasar todo esto sin hacerle ver quién soy realmente. Actualización 2. He recibido un montón de mensajes y comentarios, pero algo que me he dado cuenta es que hay quienes realmente piensan que lo que hice fue lo correcto, y otros que creen que debía haber tomado un camino más maduro. Bueno, ¿y qué se supone que es lo maduro cuando te has pasado meses engañándome? No tengo que justificarme. Mi reacción fue la respuesta a las mentiras, y aunque algunos piensen que la venganza no es el camino, lo que hice me mostró lo que soy capaz de enfrentar. No es sobre ser una heroína, es sobre ser fiel a mí misma. Esteban se equivocó al pensar que podría jugar conmigo, y con el video que vi, entendí que no tenía que seguir esperando que alguien que me traicionó cambiara. Mi decisión de exponer la verdad no fue para complacer a nadie, fue para liberarme de sus mentiras. Y, la verdad, estoy mejor así. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.